Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. 2020 comienza con la profundización de la crisis económica. Lo que se está viviendo en los hogares de Venezuela es una total tragedia. No alcanza absolutamente ningún sueldo para que las familias venezolanas puedan subsistir. No se puede ir a ningún mercado a comprar algo porque no sabemos qué comprar con el poco dinero con el que contamos. Esta dictadura ha generado una tragedia económica y social en Venezuela. Y mientras genera esa tragedia, se ha dedicado en los primeros días del año y durante los últimos meses del año pasado a ver cómo tuerce la realidad de la Asamblea Nacional, a ver cómo impide que la Asamblea Nacional pueda cumplir con su responsabilidad. Todo lo que hizo Nicolás Maduro y sus cómplices durante este año les resultó una transacción fallida. Intentaron acabar con la Asamblea Nacional desde los diputados de Amazonas. Después de sacarlos de su representación, comenzaron a perseguir diputados, hasta el punto de que más de 30 diputados principales están en el exilio, perseguidos, con inmunidades allanadas en ejercicios absolutamente irritos e inconstitucionales, porque ni tiene legitimidad la farsa de constituyente, ni tiene legitimidad la farsa de Tribunal Supremo de Justicia. Pero ya cuando vieron que haciendo todo eso no podían con la mayoría de la Asamblea Nacional, acudieron al expediente de la extorsión y se fueron a hablar con diputados que tienen causas judiciales, injustas todas, en su contra, para decirles: tu causa está descansando. Si no votas con nosotros, esa causa despertará. Y todavía con eso no lograron la mayoría que buscaban. Y entonces acudieron al expediente de la compra de diputados. Qué tristeza da ver a algunos diputados, pocos, gracias a Dios, vendiéndose por unos dólares al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Y a pesar de esa compra de diputados, tampoco pudieron lograr la mayoría de la Asamblea Nacional. Y llegó el 5 de enero y al ver que no contaban con esa mayoría, decidieron hacer un asalto armado, militar, del Palacio Federal Legislativo. La historia de allá para acá es conocida por la opinión pública nacional. No pudimos todos los diputados ingresar a la sede del Palacio y tuvimos que hacer la sesión en la tarde en la sede del diario El Nacional. Y el día 7 de enero, cuando fuimos a la sesión, después de vencer los obstáculos policiales y los obstáculos militares, los diputados CLAP, los diputados corrompidos, los diputados comprados por la dictadura de Nicolás Maduro, acompañados por quienes los compraron, que son los diputados del PSV, porque esto no es un asunto de dos facciones de la oposición, esto es una estrategia estúpida de Nicolás Maduro para tratar de controlar la Asamblea Nacional sin contar con votos. Salieron corriendo de la sede del Parlamento, del Salón de Sesiones, y nosotros pudimos hacer la sesión. Y no solo hicimos la sesión, juramentamos en esa oportunidad a Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Toda esta situación que se ha generado en los últimos días intenta para la dictadura contar con una Asamblea Nacional únicamente por la exigencia que le ha hecho el gobierno de Rusia. Rusia no es un país democrático. Cuba no es un país democrático. Irán no es un país democrático. China no es un país democrático. Y esos son los aliados de la dictadura de Nicolás Maduro. Y mientras él entrega el territorio y la población venezolana, porque lamentablemente 6 millones de venezolanos
se han tenido que ir del país. Pero además, mientras entregan nuestras riquezas con el único objetivo de mantenerse en el poder, nuestro pueblo está pasando la peor de las calamidades. Nuestro pueblo está viviendo una situación inaceptable en la que no puede ni siquiera comprar lo básico para subsistir. Hoy le preguntaba a mi esposa, ¿qué van a almorzar? Me decía, acabo de comprar un muchacho redondo. Lo partí en dos. Nos comemos una parte hoy y la otra parte mañana. ¿Cuánto te costó ese muchacho redondo? 1.200.000 bolívares. ¿Puede cualquier familia en Venezuela en este momento comprar lo básico para subsistir? No puede. Y ante eso, ¿qué tenemos que hacer los venezolanos? Los venezolanos tenemos la responsabilidad de seguir luchando hasta lograr que este país pueda cambiar. Y 2020 es un año fundamental para lograr ese cambio en la Venezuela actual. Por eso, Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa, Carlos Berrizbeitia y todos los diputados de la Asamblea Nacional vamos a acompañar al pueblo de Venezuela y vamos a hacer actividades a través de las cuales no solamente podamos informarle al pueblo qué es lo que está pasando, sino además de eso podamos recibir de él la información requerida para continuar en la lucha por la liberación del país, en la lucha por la restitución de la democracia y en la lucha por lograr que este país vuelva a la normalidad. Lo que los venezolanos queremos lograr es que Venezuela vuelva a la normalidad. Tenemos 20 años de anormalidades, 20 años en los que no podemos lograr que el país pueda echar hacia adelante, en los que se han perdido las oportunidades, oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, oportunidades de emprendimiento. Todo eso se ha perdido en Venezuela. No hemos entrado al siglo XXI. Y nosotros tenemos la responsabilidad de lograr que este país salga de Maduro y pueda entrar a ese siglo XXI. Por eso queremos invitar a todos los venezolanos a que nos acompañen. Hoy están desplegados los diputados a la Asamblea Nacional en cada una de sus regiones. Tenemos a los diputados ubicados en sus ciudades, ubicados en sus pueblos. Y hoy, mañana y el sábado tendremos asambleas, cabildos abiertos, recorridos, casa por casa, en todo el país. Vamos a encontrarnos con la gente en cada una de las comunidades de Venezuela. Pero además, mañana, viernes, en el caso concreto del Estado Zulia, todos los diputados del Zulia van a ir a hacer parlamentarismo de calle para atender el problema eléctrico catastrófico que se presenta en el Estado Zulia. Pero además de eso, el día sábado habrá un gran cabildo en la parroquia El Paraíso en Caracas, en el que estará presente Juan Guaidó y toda la directiva de la Asamblea Nacional. Es el inicio de actividades de calle para acompañar a la gente y para que todos sintamos la responsabilidad de intensificar la presión, que es el mecanismo adecuado para lograr que el cambio político se produzca en Venezuela. Presión interna, presión política, presión social, presión institucional, presión internacional, hasta lograr que se generen las condiciones para que este país pueda cambiar y pueda iniciar un proceso de reconstrucción. Invitamos al pueblo de toda Venezuela a que nos acompañe en estas actividades e invitamos al pueblo de Caracas para el cabildo del día sábado en El Paraíso. La idea es que intensifiquemos esa presión y que logremos que este país, por la vía de elecciones presidenciales, pueda determinar cuál es el rumbo que quiere hacia el futuro. Nosotros hemos visto, ya para terminar, que surgen distintas ideas
con respecto a la solución de la crisis de este país. Y hemos hecho todo lo necesario para lograr que la solución a la crisis sea pacífica, constitucional, electoral. Cuando hubo que ir a conversar, a negociar, a discutir, a dialogar, participamos con el único objetivo, conscientes de quiénes son los que están en un proceso dictatorial en Venezuela, con el único objetivo de lograr que esa presión internacional acompañara una posibilidad de solución a la crisis. Y tan fuimos hacia allá que en diciembre del año 2019 constituimos el Comité de Postulaciones Electorales y en contra de la posición de algunas personas en la oposición venezolana, decidimos integrar en ese comité a la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestro único objetivo era lograr que la Asamblea Nacional designara un Consejo Nacional Electoral por la vía del consenso. ¿Cuál fue la respuesta de esta dictadura? Lo que hicieron el 5 de enero, lo que hicieron el 7 de enero, impidiendo entonces que se pueda elegir un Consejo Nacional Electoral por la vía del consenso. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Seguir luchando, seguir presionando, seguir trabajando, seguir protestando, seguir en todo el esfuerzo que tengamos que hacer hasta lograr entonces que se generen las condiciones para que haya un cambio político en Venezuela. Y cuando eso es así, tenemos que decir que las opciones están allí y que las opciones tienen que ver con la posibilidad legítima de liberar a Venezuela de la dictadura oprobiosa, denigrante de Nicolás Maduro. Diputado, quiero preguntarle de la influencia de Rusia y que hubiese querido Nicolás Maduro complacer un poco las exigencias de Rusia con esto que se está haciendo con el Parlamento. ¿Tienen ustedes información, conocimiento de algo específico, de qué manera ha influido Rusia en este proceso, si es que ha influido de alguna manera en este proceso que se ha dado en estos últimos días con respecto al Parlamento, el tema de las dos directivas, la disputa, todo lo demás? Y lo otro, quería preguntarle, ustedes ya han abierto la puerta que el próximo martes habrá una movilización para acompañar a los diputados al Parlamento. Ayer Diosdado Cabello anunciaba una movilización también el próximo día martes y podemos presumir que será a la Asamblea Nacional o a sus alrededores precisamente para interrumpir esta actividad. ¿Prevén ustedes algo con respecto a esto? Bueno, comenzamos por Rusia. Rusia no es un país democrático. El señor Putin es un dictador. Y es un dictador que acompaña a Maduro independientemente, porque a ellos no les importa para nada de la suerte de sus pueblos. Ni a Putin ni a Maduro les importa que la gente viva como está viviendo. Y nosotros tenemos que decir con toda responsabilidad que en la operación fallida del 5 de enero Rusia está involucrado, totalmente involucrado. Es más, sus funcionarios dijeron que ellos accederían a conversar con Venezuela para restablecer negociaciones en materia petrolera, minera y en otras, si lograba Maduro hacerse de la Asamblea Nacional. Y por esa razón, el irresponsable, delincuente, dictador de Nicolás Maduro tomó la decisión de intentar hacerse de la Asamblea Nacional por la vía de la corrupción, con dinero que puede servir para que los hospitales funcionen, que pueden servir para salvar vidas, dinero que puede servir para que la gente pueda sentir que tiene oportunidades. No, ese dinero lo quería Maduro para ponerle la mano a la Asamblea Nacional. Hicieron lo que hicieron e inmediatamente, en el momento en que un títere de la dictadura, en un acto absolutamente bochornoso, sin haber hecho verificación del quórum, sin haber hecho propuestas, sin haber votado, sin haber verificado la votación, levantó la mano e inmediatamente Rusia reconoció a ese señor como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Estaba Rusia o no estaba Rusia metido en esa operación? ¿Qué quería Rusia? Quería legitimidad para poder realizar las operaciones que querían realizar con la dictadura
de Nicolás Maduro. Y definitivamente esa legitimidad no la lograron. No la lograron. Al hacer lo que hicieron fue perder más legitimidad. Al hacer lo que hicieron, perdieron el apoyo de Argentina y de México, por decir dos países. Pero también perdieron el apoyo del Partido Socialista Obrero Español. Definitivamente perdieron todo. Cometieron un acto de profunda torpeza. ¡Qué torpe eres, Nicolás Maduro! ¡Qué torpe eres, Diosdado Cabello! Son unos torpes, delincuentes, corruptos y torpes. Ustedes perdieron la Asamblea Nacional. Ustedes perdieron el apoyo popular. Y nosotros no íbamos jamás a permitir que ustedes se hicieran de la Asamblea Nacional por la vía de esa compra de votos. Y los poquitos que lo hicieron, quédense con su conciencia. ¿Cómo ven a sus esposas? ¿Cómo van a ver a sus hijos? Los que son profesores universitarios, ¿cómo van a ver a sus alumnos? ¿Irán a la universidad? ¿Se atreverán a salir a la calle de su casa sin vergüenzas? Todos ustedes armaron esa confabulación y lamentablemente, repito, transacción fallida. Ahí está la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional se llama Juan Guaidó y es el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Así que no pudieron con Rusia y nosotros tenemos que recuperar al país para impedir que al país nos lo sigan arrebatando por pedazos. Cada vez que Maduro entrega una mina, cada vez que Maduro entrega un pozo petrolero, está entregando el presente y el futuro del país y está destruyendo el futuro de las próximas generaciones. El daño ambiental que están haciendo es irreparable. Por eso tenemos que actuar rápido y por eso queremos pedir todo el apoyo a la población venezolana y por eso queremos pedir el apoyo a todo el mundo. Cuando un país pierde su democracia, las alarmas tienen que prenderse en todo el mundo porque esas enfermedades pueden ser contagiosas y pueden afectar al continente. Con respecto a lo del martes, la movilización del día martes que ha sido anunciada por... Esta dictadura, en su torpeza, se ha vuelto muy reactiva y cada vez que la institucionalidad de la Asamblea Nacional propone algo, inmediatamente ellos proponen una contraactividad. Decimos que vamos a marchar por el Día del Maestro, por cierto, la semana que viene. Estaremos también acompañando a los maestros, una de las profesiones más nobles que puede existir en cualquier país, una profesión que debería estar en la cúspide de la protección social de cualquier país. Hoy por hoy está sometida a lo peor. Los acompañaremos también, pero cada vez que organizamos una actividad, salen los voceros de la dictadura a anunciar una actividad paralela el mismo día, en el mismo sitio, a la misma hora. En estos días me preguntaban, ¿usted no tiene miedo? Y yo les decía, claro que tengo miedo. El miedo es absolutamente humano, pero tenemos que darle gracias a Dios, porque el miedo se vence con fortaleza, el miedo se vence con valentía. Hagan lo que ustedes quieran hacer. Los 125 diputados, y seguimos contando, estaremos en la calle acompañando al pueblo de Venezuela. Y digo 125 para que quede claro, porque el día de la instalación de la Asamblea Nacional habían 125 diputados, pero habían 25 diputados que eran suplentes y sus principales estaban presentes y por tal motivo no aparecieron en el acta de los 100. Pero para que el pueblo lo sepa, en ese momento habían 125 diputados. Diputado, por aquí el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo,
acaba de decir hace minutos que insta el diálogo para formar un gobierno de transición en Venezuela, y sus palabras textuales: una rápida transición negociada a la democracia es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela. ¿Ustedes están dispuestos nuevamente a sentarse en una mesa de negociación con el régimen de Nicolás Maduro? Cuando hayamos ejercido toda la presión suficiente que nos permita estar en una situación en la que esa negociación sirva para que Maduro salga y se inicie una transición. Nosotros queremos una solución pacífica a la crisis de Venezuela. Nosotros anhelamos una solución pacífica a la crisis del país. Y evidentemente que la única forma de lograrla, la única forma de lograr lo que plantea Pompeo, es que nosotros incrementemos la presión para tener la fortaleza suficiente y que esa negociación sirva para que se produzca un cambio político en Venezuela. Diputado, también ayer Diosdado Cabello lanzó una advertencia, incluso dijo, le hago un llamado de atención a las dos facciones que están, así dijo más o menos textualmente, están protagonizando el conflicto de la Asamblea Nacional. Incluso advirtió que la Asamblea Constituyente podría intervenir para solucionar ese conflicto, y también dijo preservar la paz del país. ¿Qué tiene que decir ante eso? Yo opino que Diosdado Cabello es un hipócrita. Esa es mi opinión. Que ese señor salga a decir que el problema de la Asamblea es un problema de dos facciones, cuando él sabe que el problema de la Asamblea es que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha intentado tomar por la vía de hecho a la Asamblea Nacional, y para eso ha comprado a un grupo de diputados que terminan siendo títeres del PSV. Esa es la realidad de lo que pasa. Decir que hay dos facciones es una farsa. La realidad es que el PSV intentó comprar un grupo de diputados y logró comprar a 10 diputados principales. Eso es todo. Van a decir ellos que no tienen nada que ver con eso. ¡Hipócritas! Son hipócritas, cínicos. Salen a decirle a la gente una mentira y piensan que esa mentira, repetida varias veces, se puede convertir en verdad. Allí no hay absolutamente nada. Allí hay una realidad. Que ellos compraron a esos diputados y los están dejando solos. Porque así son. Porque así son. Porque es como cuando se chupa la caña y se bota el bagazo. Esos diputados que decidieron ponerle precio a su dignidad son el bagazo. Ya esa caña fue chupada por la dictadura y no pudieron cambiar la realidad de la Asamblea Nacional. Que ahora la farsa de constituyente va a tomar una decisión para restablecer la situación. Esa constituyente no existe. Esa constituyente no existe. Nosotros la hemos desconocido. Y si puedo hacer una reflexión personal, me siento profundamente orgulloso en nombre de mi estado Zulia de haber desconocido a esa farsa de Asamblea Nacional Constituyente a la que vía chantaje me obligaban a juramentarme como gobernador electo de mi estado Zulia. Así que esa constituyente no tiene ni legitimidad ni autoridad para tomar ninguna decisión. Me resbala la constituyente. Diputado, también se ha conocido que desde esta fracción que se juramentó en el Parlamento se estaba buscando acelerar el proceso de la integración de un CNE para convocar elecciones adelantadas al Parlamento. ¿Cuál va a ser su posición ante esta situación? Todo eso es factible, todo eso está dentro de los posibles escenarios que se pueden presentar. Esta dictadura está integrada por cobardes. Yo se lo quiero decir al pueblo de Venezuela con total serenidad. Esta dictadura está integrada por cobardes. Cobardes que no están dispuestos a someterse a un proceso electoral, que le tienen miedo a la soberanía popular,
que secuestraron el voto como mecanismo para la solución de los problemas de un país. Cuando en un país se presentan dificultades importantes, tuve la oportunidad de decírselo en una oportunidad en su cara a Hugo Chávez, porque en el año 2002 yo estaba haciendo un posgrado en España, y después de los sucesos de 2002, el primer país que Chávez visitó fue España, y yo fui a la conferencia que él dio, evidentemente con unas pancarticas. Sacamos las pancartas y después le dijimos, cuando un país está en la situación tan grave como la que está Venezuela, ¿sabe qué es lo importante? Someterse a la soberanía popular, que sea el pueblo el que tenga la última palabra. Esta dictadura no cree en procesos electorales, esta dictadura no cree en las elecciones, esta dictadura utilizó la democracia para llegar al poder y después acabar con la democracia. Y entonces ahora dicen que van a llamar a elecciones, pero eso sí, elecciones controladas. Es decir, vamos a hacer una pantomima de elecciones, vamos a hacer un simulacro de elecciones, y ya nosotros pasamos por eso. Nuestra actitud tiene que ser coherente. En simulacros no participamos. Nosotros tenemos que seguir luchando. Miren, si nosotros no hubiéramos dado la lucha que dimos para que el 20 de mayo fuera desconocido Nicolás Maduro, quizás en qué situación estuviéramos ahorita los venezolanos. Hoy por lo menos tenemos esperanza, hoy por lo menos mantenemos la dignidad, hoy por lo menos tenemos el apoyo de 56 países, entre ellos los más importantes de América y de Europa, que están conscientes de que en Venezuela no hay una democracia y que hay que acompañar al pueblo venezolano para rescatar la democracia en el país. Así que nosotros sí queremos una solución electoral. Una solución electoral pasa por tener un nuevo Consejo Nacional Electoral confiable, por permitir que los 6 millones de venezolanos que están fuera del país puedan votar estén donde estén, porque siguen siendo venezolanos y tienen derecho a ejercer el sufragio, por revisar los listados del registro electoral, por revisar la participación de la Fuerza Armada en el proceso electoral, por revisar las estructuras electorales desde las grandes hasta las más pequeñas. No puede ser que un coordinador de centro de votación sea militante del PSOE. No nos calamos eso. Así que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la solución sea electoral, pero que el pueblo tenga el derecho a votar y a sentir que su voto va a ser respetado. Diputado, hace 2 días Juan Guaidó hablaba de unas posibles sanciones a los diputados por parte de Estados Unidos, los diputados que se golpearon. Yo quería saber si usted tenía conocimiento de esto y si sus aliados, como el Grupo de Lima y también la Unión Europea, plantean estas sanciones contra estos diputados. Honestamente no conozco esa realidad. Supongo que la dinámica política irá llevando un poco a eso, pero son decisiones que deben tomar los distintos gobiernos, que debe tomar el Grupo de Lima, que deben tomar los Estados Unidos, que debe tomar la Unión Europea. Así que nosotros dejamos que ellos tomen las decisiones que quieran tomar. Lo cierto es que en Venezuela hay un grupo pequeño, minoritario, de diputados que tomó la decisión de traicionar los más altos valores de la democracia de nuestro país. Diputado, justamente en torno a la situación política que está atravesando la Asamblea Nacional, ¿cuál es el estatus que tiene el Comité de Postulaciones para realizar un nuevo CNE y la posibilidad de que pueda ir junto con la bancada del PSUV como ya se tenía previsto y que obviamente salga un nuevo Consejo Nacional Electoral? Bueno, en este momento, un nuevo Consejo Nacional Electoral por la vía del consenso no es posible. No es posible. Ellos tomaron su decisión. Nosotros los involucramos en el Comité de Postulaciones Electorales. Ellos decidieron no acompañar ese esfuerzo. ¿Cuándo lo decidieron? Cuando el 5 de enero secuestraron, asaltaron, tomaron militarmente la sede del Palacio Federal Legislativo. En ese momento ellos nos anunciaron con los hechos la decisión de que no estaban dispuestos a elegir un Consejo Nacional Electoral transparente que pudiera ser una labor importante, porque es fundamental
para lograr que el país vuelva a retomar la democracia. Voy a insistir, ellos son cobardes. Maduro, eres un cobarde. Cabello, eres un cobarde. Se sienten guapos porque tienen el apoyo de la cúpula de la Fuerza Armada. Pero es el único sostén que ustedes tienen. Ustedes no tienen apoyo popular. Ustedes no tienen apoyo de la sociedad civil. Ustedes no tienen apoyo de las empresas que quieren lograr que el país produzca. No tienen apoyo de los trabajadores agropecuarios. No tienen apoyo internacional. Ustedes están sostenidos por los sables de la cúpula de la Fuerza Armada Nacional. Y son unos cobardes. Diputado, ¿a usted lo sorprendió el llamado a Estados Unidos hoy a un diálogo y también hablan de que las elecciones parlamentarias deben hacerse a finales de este año? O sea, hay como un poco, bajan un poco el tono, ¿no le parece? ¿No lo sorprendió en ese sentido? Miren, los Estados Unidos, al igual que los países de América Latina, al igual que Europa, están absolutamente comprometidos con la lucha por la democracia y por la libertad de Venezuela. No tenemos ninguna duda con respecto a eso. Y si están buscando mecanismos de negociación, es porque están ejerciendo mecanismos de presión para que esa negociación sea favorable para la libertad de Venezuela. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.